Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas ¿Cómo están? tardes, Buenas, profesora. buenas tardes con todos, ¿cómo están? Qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad no me canso de mencionar cómo pasan los días rápidamente. Imagínense, ya estamos en el último fin de semana de lo que concierne este mes de septiembre. El tiempo pasa volando, así es que ya estamos en la última clase de lo que es este segundo bimestre. Llega 4 fines de semana más y se terminó este nivel secundario. Entonces el tiempo pasa volando, ¿cierto? El tiempo pasa volando. No hay por qué dejar de desaprovechar ese tiempo. Vamos a aprovecharlo al máximo. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué alegría volvernos a reencontrar. Ya estamos en la última clase de lo que concierne este segundo bimestre. Como siempre, simplemente agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor, que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos, que también desean culminar el nivel secundario en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda. Pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sane. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Voy a compartir pantalla, como siempre. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor. Por ahí me dicen que sí. Muy bien, entonces Sí, profesora. recordarles que como todas las clases son grabadas, las cuales finalizadas pues van a ser subidas a la plataforma de la institución. Eso quiere decir que ustedes, por A o B motivos, por ahí no pueden ingresar a las clases. Basta con ingresar a la plataforma y las pueden visualizar tantas veces crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas de cada tema que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuenta con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Entonces, imagínense, con todas estas facilidades, yo creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? También recordarles a ustedes que están próximos a poder culminar este nivel secundario. Una vez que culminen, pues se les hará la entrega de lo que viene a ser el certificado de estudio, el cual es visado, validado por el ministerio, con el cual ustedes van a continuar sus carreras superiores. Entonces, es como si tú estás estudiando en un colegio normal, de esa manera es el certificado que se les va a otorgar. Entonces, con ello quiere decir que ustedes pueden postular a la universidad que deseen, pueden postular al pedagógico, tecnológico, quizás algunos desean ser militares, también para ello, a donde ustedes deseen continuar. El día de hoy, en la mañana, ya nos despedimos con un grupo, quinto año de secundaria, tercer bimestre, así que con ustedes nos queda 4 fines de semana más y con eso también nos estaríamos despidiendo. Así que vamos para adelante. A estas alturas ya nada debe detenernos, nada debe detenernos. Estamos ni siquiera ya un paso. Estamos escasos 4 fines de semana más de poder culminar este nivel secundario. Entonces vamos para adelante, que nada nos detenga hasta culminar el nivel secundario. Y no solamente el nivel secundario, sino de poder continuar con una carrera superior, ¿cierto? Muy bien, entonces también recordarles, invitarles, comentarles que no solamente tenemos clases los fines de semana, no solamente son las clases los sábados y domingos, también tenemos clases adicionales de lunes a viernes. Los días lunes tenemos el curso de emprendimiento, el día martes tenemos psicología, los días miércoles tenemos astronomía, el día jueves tenemos cultura general y el día viernes tenemos tecnología. Así es que también démonos un pequeño espacio en esos tiempos, en ese horario, para nosotros poder participar en los cursos, porque obviamente todo lo que aporte a nuestro crecimiento, pues siempre tiene que ser bienvenido. Entonces,
también por ahí aprovechemos con esos cursos adicionales. Muy bien, entonces, vamos a lo nuestro. Recordarles que estamos en el curso en el área de razonamiento matemático. El día de hoy tenemos un tema muy bonito a trabajar, que son áreas de figuras geométricas. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidas a los números, por favor, con mucha confianza. Estamos en el 5º año de secundaria, 2º bimestre, y esto sería nuestra 4ª semana de clases. Última semana de clases. Como ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución, nosotros solamente tenemos 4 fines de semana de clases por bimestre. Entonces, el día de hoy estamos culminando este 2º bimestre. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra sesión programada del día de hoy, como cada fin de semana, para poder trabajar de una forma ordenada, de una forma bonita. Creo que vamos a recordar ciertos acuerdos de convivencia, ¿cierto? Para no poder tener ningún tipo de dificultad. Como estamos en clases virtuales, nuestro material de trabajo de muchos es la laptop, el celular, la computadora, quizás por ahí la tablet, pero todos estos cuentan con audios. Entonces, les voy a suplicar bastante cuidado con nuestros audios, por favor. Sí, vamos a mantenerlos bien apagados, salvo que por ahí deseamos hacer alguna consulta, algo no quedó claro, o quizás querramos hacer alguna sugerencia. Si fuera eso el caso, también les voy a suplicar, inmediatamente me activan el audio y podemos conversar. ¿Sí? Caso contrario, por favor, vamos a mantener nuestros audios bien apagados. El siguiente acuerdo que vamos a tener en cuenta es siempre respetar la opinión de los demás. Puede haber compañeros que por ahí den alguna opinión, den alguna sugerencia con el cual nosotros no podemos estar en acuerdo, pero pese a ello, pues siempre con mucho respeto, respetando la opinión de los demás. Entonces yo creo que con esos 2 acuerdos no vamos a tener ningún tipo de dificultad y vamos a trabajar más bien una sesión, vuelvo a repetir, bonita y sobre todo ordenada. Muy bien, entonces tenemos el día de hoy nuestro tema, áreas de figuras geométricas, pero antes de iniciar con el desarrollo de este tema, yo más bien quiero recordar, se dice que recordar es volver a vivir y sobre todo si se trata de las cosas bonitas, importantes e interesantes, pues con mucha más razón, ¿cierto? Entonces, yo quiero recordar, o más bien quiero que me ayuden a recordar, ¿cuál fue nuestro tema de la clase pasada, por favor? A ver, ¿de qué hablamos la clase pasada? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos a despertarse? ¿Cuál fue nuestro tema de la clase Profesora, pasada? Le escucho, le profesora, escucho. yo no ingresé a la clase pasada, estoy ingresando apenas a esta clase. Ya, muy bien. Pero de todas maneras, recordarte que los videos están en la plataforma de la institución, ¿sí? Así es que si deseas visualizarlas, las puedes ver, entrar ahí y visualizar las clases. Muy bien, a ver, alguien que Bueno, estuvo en la clase pasada, por favor. ¿De qué hablamos la clase pasada? Uy, ¿qué pasó? A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando nosotros la clase pasada, a ver, les ayudo por ahí, iniciamos nuestro curso de razonamiento matemático, por ahí se les mencionaba, imagínense que todo lo que nosotros trabajamos, estamos acostumbrados a realizar, eso es con uno de los métodos de investigación, ¿cierto? En la clase pasada nosotros hablamos del método inductivo, ¿Y qué era el método inductivo? Era una forma de desarrollar un ejercicio, pero en el cual el alumno era protagonista de su propio aprendizaje, ¿cierto? Imagínense por ahí al estudiante le daban un ejercicio, entonces el estudiante en base a la observación, en base a probar, tenía que generalizar, prácticamente tenía que descubrir la fórmula para un ejercicio y luego le daban ejemplos relacionados a lo que es el ejercicio que tiene, pues este alumno, como prácticamente ya descubrió la fórmula, este alumno está
en la condición de poder resolver los ejercicios que le puedan dar, ¿cierto? Entonces, eso era el método inductivo, el método inductivo. Con decirles que nosotros todos estamos acostumbrados a trabajar con el método deductivo. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo, ya lo tenemos todo. Hoy en día, yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros somos afortunados. ¿Por qué? Algunos dicen por ahí, no, es que todo ya lo tenemos. Imagínense, nuestro trabajo simplemente es sentarnos, quizás abrir un libro y por ahí ponernos a leer. O si tú estás con el internet, buscar un tema y ponerte a leer, porque todo ya está. Entonces, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar es en el método deductivo, porque el método deductivo prácticamente te da la fórmula, que está todo listo. Mientras que en el método inductivo, como vuelvo a repetir, el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, ¿cierto? Entonces, vamos repasando. Como cada clase, no solamente cada clase, como toda cosa que nosotros hacemos, siempre es con un objetivo, siempre es con un propósito. Yo sé que el día que ustedes se matricularon al colegio y dijeron, yo voy a terminar mi 5º año de secundaria, y no solamente el 5º año de secundaria, yo tengo el objetivo de poder ser un gran profesional, ¿cierto? Entonces, se propusieron algo. Entonces, lo mismo, cada tema que nosotros desarrollamos, no solamente en el área o en el curso de matemática, puede ser en comunicación, en los diferentes cursos que uno lleva, siempre tiene que ser con un propósito. Entonces, toda cosa que hacemos siempre debe ser con un propósito. Y nosotros el día de hoy tenemos un propósito. El propósito que tenemos es, culminada esta sesión, pues nosotros debemos estar en la condición de poder resolver problemas de nuestra vida real, porque ahí es donde vamos a enriquecer más nuestro conocimiento, relacionándolo los temas a nuestra vida real. En este caso, acerca de lo que vienen a ser las áreas de figuras geométricas, ¿sí? Entonces, es el propósito que tenemos el día de hoy. Dicho esto, vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro tema. Áreas de figuras geométricas. Cuando nosotros hablamos de esta palabra áreas, yo creo que es algo que todos conocemos, ¿cierto? Imagínense por ahí, quizás quisiste o compraste un terreno. Lo primero que nosotros preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? Es lo primero que preguntamos. ¿Y cuál es el área del terreno? O quizás si tú pusiste en venta un terreno, lo mismo. La persona que está interesada te dice, ¿y cuál es el área del terreno? Sin embargo, cuando nosotros hablamos esta palabra áreas, muchas personas confunden. Un día, una persona por ahí mencionaba, oiga, yo quiero comprar un terreno. Muy bien. Dice que el terreno era en forma rectangular. Excelente. Entonces, por ahí me decían, el área de este terreno, por decir que sea 30 metros cuadrados, un ejemplo, es 30 metros cuadrados. Y cuando a la persona se le pregunta y se le dicen, ¿y qué es área? ¿De dónde te sale 30 metros cuadrados? Las personas lo que muchos piensan es que van a sumar los lados. Es que van a sumar este lado, van a sumar este lado, más este lado, más este lado. Muchos tienen esa confusión, que cuando les hablan de la palabra áreas, lo que están buscando o lo que están ahí dándoles a conocer es la medida del contorno. Y eso no es así, no es así. Imagínense si este terreno, por decir, tendría 10 metros de lo que es largo y tendría 3 metros de lo que es el ancho. Entonces, si a nosotros nos pidieran conocer solamente la longitud de los extremos, no me estarían pidiendo hallar el área, me estarían pidiendo hallar el perímetro, porque cuando me hablan de perímetro es la suma de todos los lados. Como es un rectángulo, si esto es 10, pues esto es 10. Como es un rectángulo, si esto es 3, pues esto es 3. Entonces, si yo quiero hallar perímetro, estaría sumando 10 más 3 más 10 más 3, ¿cierto? 10, 20, 23 y esto sería 26 metros. Eso es el perímetro.
Pero sin embargo, cuando nosotros nos referimos a lo que viene a ser áreas, nosotros debemos entender que el área es lo que está dentro del perímetro. Área es la superficie conformada dentro de mi perímetro. Todo lo que está dentro. Esto es área. Esto es área. Entonces, cuando tú compras un terreno, por decir, por ahí te dicen, oiga, el terreno tiene 30 metros cuadrados. Lo que a ti te están diciendo, lo que a ti te están dando a conocer es la medida de la parte interna, porque eso es área. Lo que está dentro del contorno. Porque si nos pidieran hallar solamente el contorno, nos estarían hablando del perímetro. Pero sin embargo, como nos piden hallar el área es todo lo que está dentro de este contorno. Eso es el área. El día de hoy vamos a conocer las áreas más comunes, más conocidas, con figuras de las figuras geométricas más usadas. Vamos a hablar del área del triángulo, vamos a hablar del área del cuadrado, vamos a hablar del área del rectángulo, vamos a hablar del área del círculo, vamos a hablar del área del rombo, ¿sí? Del área del rombo, por ahí el área del romboide, el área del trapecio y por acá también tenemos el hexágono y tenemos el pentágono. Entonces son áreas bastante comunes que nosotros debemos conocer, A veces nosotros encontramos ejercicios en los que por ahí vemos un poquito de complicación. ¿Por qué? Porque ya nos mezclan estas figuras, ya no los combinan estas figuras. Entonces, para nosotros no poder tener ningún tipo de dificultad, vamos a trabajar estas áreas por separados, a cada una de ellas. Siempre cuando nosotros vemos problemas con áreas, nuestro objetivo debe ser siempre llevar a una figura conocida, a un área conocido para nosotros directamente poder hallar la superficie de la figura que nos están pidiendo. Entonces, cuando nosotros nos hablan de áreas, ya saben, área es lo que está dentro. El área del triángulo, fíjense, está pintado, el de rojo, eso es área. El área del cuadrado está pintado, el área del rectángulo está pintado. Todo lo que están dentro, eso es área. Vamos a empezar con la primera figura, o más bien, primero vamos a definir qué es el área. Dice en matemática y más concretamente en geometría. Nosotros cuando hablamos matemática es general, ¿sí? Matemática es lo general. Sin embargo, nosotros debemos entender que dentro de la matemática nosotros encontramos ramas, tenemos ramas, las ramas de la matemática. Y cada una de estas ramas se encarga del estudio de algo específico. Si tú, por decir, en matemática encuentras ejercicios en los que solamente vas a trabajar con cantidades numéricas, eso le corresponde a la rama de la aritmética. Si tú en matemática encuentras por ahí variables, es decir, números y letras juntas, eso le corresponde a la rama del álgebra. Si tú en matemática vas a trabajar o encuentras por ahí figuras, encuentras gráficas, eso le corresponde a la rama de la geometría. Y como áreas de figuras geométricas, vamos a trabajar con figuras, por eso dice concretamente en geometría, porque este tema le corresponde a la rama de la geometría. Se extiende por área, dice la extensión de la superficie de una figura plana. Así, al calcular el área, es posible comparar dos figuras entre sí y de esa manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. Entonces, cuando nosotros hablamos de áreas, es cuando vamos a conocer la extensión, pero de la superficie, lo que está dentro de nuestro perímetro. Vamos a empezar con la primera figura que tenemos, que es el cuadrado. Cuadrado, como todos conocemos, pues es un cuadrilátero porque tiene 4 lados y cada uno de sus lados tienen igual medida, ¿cierto? Tienen igual medida. Si a ti te dicen dibuja un cuadrado, por decir, un cuadrado que mide 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Eso es un cuadrado. Figura de 4 lados y que sus 4 lados son igualitos. Cuando nosotros hablamos del cuadrado,
nosotros podemos trazar, vamos acá a aprovechar el tema, podemos tener diagonales. ¿Y qué son las diagonales? Las diagonales son segmentos, son líneas que unen dos vértices que no son consecutivos. Cuando nos referimos a vértices, se está refiriendo a lo que son las esquinitas, así nosotros le conocemos, ¿ser cierto? Tenemos una esquinita acá, tenemos una esquinita acá, tenemos una esquinita acá, tenemos una esquinita acá. El cuadrado tiene 4 esquinas, le decimos, pero esas esquinitas, su nombre son vértices, son vértices. Entonces, cuando nosotros vamos a trazar la diagonal es la unión de dos vértices, pero no consecutivos, es decir, que no sean seguidos. Nosotros en un cuadrado podemos trazar dos diagonales, en este sentido y el otro en el otro sentido, solamente dos diagonales. Imagínense por ahí a nosotros nos dan un cuadrado, sabemos que si este lado mide A, este lado tiene que ser A, este lado tiene que ser A y este lado tiene que ser A. 4 lados iguales. Pero nos dicen traza la diagonal. Entonces nosotros trazamos la diagonal, ¿cierto? Dos segmentos, dos esquinas no consecutivas. Entonces, por ahí nos dicen, ¿y a qué será igual la medida de esa diagonal? ¿Cuánto mide esa diagonal? Entonces, imaginemos que este cuadrado tiene de lado 4 centímetros, por decir, esto también será 4 centímetros. Y si a nosotros nos piden hallar la diagonal, simplemente multiplicamos y decimos que diagonal es la medida del lado del cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y esto sería la medida de esta diagonal. Ojo, diagonal en este sentido, o puedo trazar diagonal en este sentido, que viene a ser lo mismo. Segmento que une en dos puntos o dos puntos no consecutivos en el cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso es una diagonal. ¿Cómo hallamos la medida de diagonal? Tenemos que conocer el lado de nuestro cuadrado y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2. Y de esa manera conocemos la medida de diagonal. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un cuadrado y por ahí nos piden hallar el perímetro? Perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados. Suma de todos los lados. Cuando nosotros nos hablan de perímetro, ojo, de cualquier figura, que a ti te dicen calcular el perímetro, es sumar todos los lados de tu figura, de tu polígono, todos los lados. En el caso del cuadrado, nosotros pues sumándolo tendríamos A, porque todos sus lados son iguales, A más A más A más A, ¿cierto? Tiene 4 lados, todos sus lados igualitos, vamos a sumarle, y esto sería 4A. ¿Qué pasaría si nosotros conocemos el valor de este cuadrado, es decir, el valor del lado? Por ahí nos dicen que mide 3. Esto medirá 3, esto también será 3 y esto también será 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? 3 más 3 más 3 más 3. Como son 4 veces, entonces simplemente decimos 3 multiplicado por 4 y 3 por 4, esto es 12. Por lo tanto, el perímetro de este cuadrado, cuando tiene 3 centímetros, por decir, de lado, sería 12 centímetros, porque perímetro es la suma de todos sus lados, de todos sus lados. Y como estamos hablando del cuadrado, 4 lados. Vamos a lo nuestro, a lo que es el área. Área, el área del cuadrado. Cuando nosotros queremos conocer el área de un cuadrado, ya sabemos es lo que está dentro. Acá está pintado de color celeste porque eso es área, la superficie que se encuentra dentro de nuestro perímetro. Aquí es igual. Cuando nosotros queremos hallar el área del cuadrado, simplemente se dice que la área del cuadrado es igual a la multiplicación de 2 de sus lados. La multiplicación de 2 lados. Y como los lados son igualitos, nosotros acá tendríamos A por A. A por A. Y A por A, aplicando lo que es la potenciación, la misma base, se está sumando sus exponentes 1 más 1, 2. Por lo tanto, el área de un cuadrado siempre es lado al cuadrado. Lado al cuadrado. ¿Pero de qué proviene el lado al cuadrado?
de multiplicar dos de sus lados. De multiplicar dos de sus lados. Imagínense que nosotros tenemos un cuadrado por acá, un cuadrado, y nos dicen que esto tiene de lado 6, por decir, 6 centímetros, y nos piden hallar el área de este cuadrado. Entonces nosotros decimos, bueno, como es cuadrado, todos sus lados son iguales. Eso es 6, esto es 6, esto es 6 y esto es 6. Entonces, como nos piden hallar el área del cuadrado es la multiplicación de dos lados, 6 por 6, 6 por 6. Y 6 por 6, esto es 36. 36. Y como estamos trabajando en unidades, en este caso de centímetros, nuestras unidades siempre también tienen que ser cuadráticas. Cuando hallamos áreas, siempre nuestra respuesta tiene que ser en unidades cuadradas. Yo me imagino que ustedes han visto cuánto de área tiene 120 metros cuadrados. ¿Cuánto de área tiene? 8 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, siempre la unidad que le acompaña a nuestro número tiene que estar en unidades cuadráticas. ¿Y por qué está en unidades cuadráticas? Porque también tendríamos que multiplicar. Imagínense acá. Tendríamos que multiplicar 6 centímetros, eso sería lo correcto, ¿cierto? Acá tendríamos que multiplicar la cantidad con su unidad. 6 centímetros por 6 centímetros. Así tendríamos que multiplicar. 6 por 6 es 36. Centímetro por centímetro, ponemos un centímetro, se están repitiendo 2 veces. Por lo tanto, 36 centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera, nosotros hallamos el área de un cuadrado. ¿Qué pasa si a nosotros nos dan de reverso? Imagínate, me dicen, si el área de un cuadrado, por decir, es 25 metros cuadrados y me piden hallar el lado del cuadrado. Me pueden dar de reverso, hallar el lado del cuadrado. Ojo, acá me dieron el lado del cuadrado y me piden hallar el área del cuadrado. Pero ahora me dan de reverso, me dan el área y me piden hallar cuánto mide el lado de ese cuadrado. Entonces nosotros sabemos que el área de un cuadrado es simplemente lado al cuadrado, a al cuadrado. El área del cuadrado a nosotros nos dan, dices 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. Va a ser igual a al cuadrado. A representa el lado de nuestro cuadrado. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto mide? Entonces nosotros sabemos que toda potencia, todo exponente, pasa al otro lado radicando como raíz. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 25 metros cuadrados. ¿Cierto? Muy bien, por ahí ya me están dando resultado. Y la raíz cuadrada de 25, esto sería 5 metros. Entonces, cuando mi cuadrado tiene 5 metros de lado, su área es 25 metros cuadrados. Entonces, una vez que nosotros conozcamos nuestra fórmula, podemos trabajar, imagínense, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, según nuestra necesidad. Pero hay que recordar siempre que el área del cuadrado es la multiplicación de dos de sus lados. Vamos a pasar a la siguiente figura que viene a ser el rectángulo, área del rectángulo. El rectángulo, a diferencia del cuadrado, no tiene sus 4 lados iguales. El rectángulo solamente tiene 2 lados iguales, los opuestos, los que están frente a frente. Este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Eso es el rectángulo. Un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero no todos sus lados son iguales. A diferencia del cuadrado, solamente tiene 2 lados iguales, los opuestos, los que están frente a frente. Pero nosotros nos piden hallar el área del rectángulo. Imagínense si nosotros tuviésemos una base de 8 metros y una altura de 3 metros. Tú tienes un terreno de 8 metros de largo y 3 metros de ancho, porque en algunos casos se les llama así, largo y ancho, o base, altura, es lo mismo. Largo por ancho o base por altura, es lo mismo.
Supongamos que tú tienes un terreno, por decir, que estás vendiendo, que tiene 8 metros de largo por 3 metros de ancho. Entonces tú necesitas ponerlo a la venta ese terreno. Y ya sabes, para que pongas a la venta, lo que tienes que poner es la medida del área de ese terreno. Entonces, ¿cómo calculo el área de ese terreno en forma rectangular? Súper sencillo. Simplemente vamos a multiplicar la base por la altura. Si mi base es 8, entonces digo, el área de este terreno sería igual del rectángulo base 8 multiplicado por altura. Y 8 por 3, esto es 24 metros. Se repite 2 veces, 24 metros al cuadrado. 24 metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros queremos hallar el área de un rectángulo, solamente multiplicar base por altura o, caso contrario, largo por ancho. Largo por ancho, que viene a ser lo mismo. Largo por ancho o base por altura. Entonces, de esa manera, nosotros conocemos el valor de nuestra área del rectángulo. Ahora, esto también podemos trabajarlo de reverso. Imagínense, por ahí nos dicen, sí, el área del rectángulo, siempre el área por ahí lo ponen con el A y la figurita que nos piden nada más abajo. De esa manera lo resumimos. Área del rectángulo es igual. Supongamos que por ahí nos dicen 50 metros cuadrados. Si el área del rectángulo es 50 metros cuadrados, coma, su base o su largo es igual, por decir, nos dicen a 15 metros. Y lo que nos piden hallar acá es hallar la altura o hallar el ancho de este terreno, hallar el ancho. Entonces, nosotros ya sabemos que su área total dice 50 metros cuadrados. Entonces, ¿qué decimos? El área del rectángulo simplemente es base por altura o largo por ancho. Es lo mismo. Nos están dando ya a nosotros el valor de área, 50 metros cuadrados. Nos están dando el valor de la base o largo. ¿Cuánto dices? 15 metros. Lo que nosotros nos piden hallar es la altura, es el ancho. Lo vamos a llamar H. Entonces decimos el 15 está multiplicando, entonces tendrá que bajar a dividir. 50 metros cuadrados entre 15 metros. Y esto va a ser igual a altura. Entonces, cuando nosotros hacemos esa división, ¿cierto? Hacemos esa división de 50, ojo, de 50 entre 15, porque eso es lo que nos piden, 50 entre 15, entonces, ¿cuánto vamos a tener? A ver, será pues 15 por 3 es 45, a 50 le falta 45, 5, entonces esto más o menos es 3,3, se va metros cuadrados, se va metros, 3,3 metros, por lo tanto la altura es 3,3 metros. Entonces, mi fórmula, si me piden hallar área, base por altura. Si por ahí me piden hallar la base, si por ahí me piden hallar la altura y me dan el valor de área, lo mismo. Reemplazo en la misma fórmula de base por altura y directamente podemos encontrar el valor de lo que nos piden. Entonces, el área del cuadrado, lado por lado, 2 veces su lado. El área del rectángulo, base por altura o, caso contrario, largo por ancho. Vamos a la siguiente figura geométrica que viene a ser el triángulo. Triángulo, el primer polígono que nosotros tenemos. ¿Por qué se llama el primer polígono? Porque es la primera figura cerrada que nosotros tenemos, ¿cierto? Triángulo, 3 lados. Cuando nosotros queremos hallar el área de un triángulo, ojo, el área de un triángulo, cuando nosotros hablamos en primer lugar de triángulo, a ti te dicen dibuja un triángulo y muchos de nosotros estamos acostumbrados solamente a dibujar este tipo de triángulo. Ahí está mi triángulo, claro, es un triángulo, ¿cierto? Pero no solamente tenemos ese triángulo, yo puedo trazar una línea, trazo para acá
Y tengo también una figura de 3 lados, triángulo. No solamente puedo trazar mi figura de esa manera, yo trazo una línea inclinada, una línea recta y por acá lo uno. Ahí no parece triángulo, ¿verdad? No parece triángulo. Pero también es un triángulo, ¿cierto? También es un triángulo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a triángulo, no solamente nos referimos al primer caso. Cuando hablamos de triángulo, nos estamos refiriendo a todas las figuras que tienen 3 lados. 3 lados, eso es el triángulo. Cuando nosotros queremos hallar el área de esta figura que viene a ser el triángulo, simplemente tenemos que saber que esta parte, este lado donde está, vamos a decir, puesto nuestro triángulo, donde está, donde está ahí sujetado nuestro triángulo, esto se llama base. Esto se llama base. Lo mismo en el siguiente. Este espacio donde está, esto se llama base. Lo mismo en el siguiente. Este espacio donde está, esto se llama base. Eso se llama base. En el caso del primer triángulo, yo quiero saber cuánto mide la altura de este triángulo. Y cuando nosotros queremos medir altura, imagínate, si a ti te dicen por decir, ¿cuánto mides? ¿Tú qué haces? Te paras de forma directa, ¿cierto? Derecho ahí. No te inclinas para allá, no te inclinas para acá. Más bien te pones en forma recta. Lo mismo funciona cuando nosotros queremos hallar la altura de un triángulo. Siempre tiene que ser en forma recta. Siempre tiene que partir de un punto, de un vértice, y tiene que llegar en forma perpendicular, recto a la base que está a su frente. Entonces, en este primer triángulo, yo trazo la altura y la altura está dentro. Esto es altura. Altura de mi triángulo. En el caso del segundo triángulo, fíjese, yo quiero trazar altura de acá. Uy, pues, ¿cómo voy a trazar? No lo voy a trazar inclinado así. Jamás se traza una altura inclinada, jamás. No existe la altura inclinada. Entonces, ¿qué digo? Mira, este lado que es el lado de mi triángulo, también viene a ser la altura de mi triángulo. Entonces, siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. Y en el caso del tercer triángulo, imagínense, quiero trazar la altura de acá. Trazo la altura de este punto. Yo no puedo trazar una altura inclinada así, imagínate, eso no sería altura. Eso no es altura. Altura siempre tiene que llegar en forma perpendicular, en forma recta tiene que llegar a altura. Entonces, ¿pero cómo trazo la altura ahí? Todavía tendríamos que hacer una prolongación de este lado y recién en forma recta llega a nuestra altura. ¿Cierto? Eso es la diferencia entre estos 3 triángulos. El primer triángulo es un triángulo acutángulo, el segundo triángulo es un triángulo rectángulo y el tercer triángulo es un triángulo obtusángulo. Entonces, cuando nosotros nos hablan del área en cualquiera de los triángulos, para nosotros poder hallar el área del triángulo, simplemente decimos base multiplicado por la altura y lo dividimos entre 2. Base por altura dividido entre 2. Imagínense si por ahí tuviésemos una base, por decir, de 12, una base 12, tenemos una altura 12 metros, tenemos una altura, por decir, igual a 5 metros y nos piden hallar el área. Simplemente tendríamos que multiplicar 12 por 5 y dividirlo entre 2. ¿Cierto? 12 por 5 y dividirlo entre 2. Dentro de lo que son los triángulos, estos triángulos que acabo de dibujar acá, que viene a ser el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo, eso es de acuerdo a sus ángulos, eso es de acuerdo a sus ángulos. Pero nuestros triángulos también se clasifican de acuerdo a sus lados, de acuerdo a sus lados. Y de acuerdo a sus lados, también nosotros tenemos 3 tipos de triángulo. Tenemos el triángulo escaleno. ¿Por qué se llama escaleno? Porque tiene sus 3 lados diferentes. Tenemos el triángulo, 3 lados diferentes.
Tenemos el triángulo isósceles. Isósceles se llama isósceles porque tiene dos lados iguales y un lado diferente. Y finalmente tenemos el triángulo equilátero que tiene sus tres lados igualitos. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de nuestro triángulo, teniendo en cuenta sus lados, tenemos tres: los triángulos equiláteros, los triángulos isósceles y los triángulos escalenos. Escalenos, sus tres lados diferentes. Isósceles tiene dos lados iguales y un lado diferente. Y el equilátero tiene sus tres lados igualitos. Imagínense si nosotros por ahí tenemos un triángulo equilátero. Tres lados igualitos, este lado igualito a este lado, igualito a este lado. Queremos hallar o queremos saber cuánto mide su altura. Hay muchos estudiantes que confunden y piensan que la medida del lado es la misma que altura. No. Imagínense que este triángulo, por decir, tiene una medida de 6 centímetros de lado. 6 centímetros de lado. 6 centímetros de lado. Entonces me dicen, ¿a qué es igual la altura de este triángulo? Yo no puedo decir es 6 centímetros de lado. ¿Cómo va a ser 6 centímetros de lado? Entonces, si nosotros queremos conocer la altura en un triángulo, ojo, en un triángulo equilátero, simplemente decimos que la altura es igual a la medida del lado, como todos son iguales, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 y dividido entre 2. Y acá nosotros simplificamos mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, y esta altura sería 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? 3 por la raíz cuadrada de 3. Y ahora, base por altura dividido entre 2. O también cuando nosotros tenemos... Ya. A ver, sus audios, por favor, sus audios, por favor. O también cuando nosotros tenemos un triángulo equilátero y deseamos conocer rápidamente el área, ojo, en el triángulo equilátero, deseamos conocer el lado de lo que viene a ser el área de este triángulo, simplemente decimos el lado, que sería 6, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 y lo dividimos entre 4. Lo dividimos entre 4. Y esto sería 36, 6 al cuadrado es 36 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4. 36 entre 4, 4 por 9, nos da 36 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y esto sería el área de lo que viene a ser nuestra figura. Entonces, si nosotros queremos hallar directamente, y es, ojo, triángulo equilátero, lado al cuadrado multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 y lo dividimos entre 4. Lo dividimos entre 4. Y si nosotros queremos aplicar el base por altura dividido entre 2, también nos tiene que dar. También nos tiene que dar. Sí, también nos tiene que dar. Profesor, ¿estás segura que me puede dar con esta fórmula también? Claro. Mira, si nosotros aplicamos el base por altura, decimos el área del triángulo es igual, base es 6, multiplicado por altura, 3 por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Le sacamos mitad a 2 es 1, le sacamos mitad a 6 es 3. Y el área de este triángulo sería simplemente 3 por 3, 9 por la raíz cuadrada de 3. Entonces, tú por cualquiera de las formas, cualquiera de las maneras. Entonces, si a ti te dan un triángulo equilátero y no te dan la altura, puedes hallar altura para que puedas aplicar base por altura entre 2. Y si no quieres trabajar con esa fórmula como es equilátero, lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Entonces, de cualquiera de las formas, te tiene que salir el mismo resultado. Vamos con el trapecio. Trapecio también es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos hallar el área del trapecio. El trapecio es un cuadrilátero que tiene solamente 2 de sus lados paralelos e iguales. Paralelos, iguales no, paralelos. Este lado de acá
es paralelo a este lado de acá. ¿Por qué se le llama paralelo? La palabra paralelo significa que van en el mismo sentido esas dos líneas, pero siempre manteniendo una distancia entre ellas. Si tú tienes esta línea, por decir recta acá, la L1, y tienes la L2, así nosotros les hagamos crecer al infinito y más allá, esas líneas jamás se van a juntar. Jamás se van a juntar, jamás se van a intersectar. Entonces, son paralelas. Este trapecio está formado o tiene dos lados paralelos. Tiene dos lados paralelos. Sus audios, por favor, sus audios, por favor. A ver. José, por favor, su audio, José, su audio, José. Hay que tener cuidado con nuestros audios. Yo ya les dije, en casa uno puede estar, imagínense, en la intimidad de mi hogar hablando, haciendo muchas cosas. Entonces, muchísimo cuidado con nuestros audios. Entonces, tenemos ahí nuestro trapecio. Como tiene dos lados paralelos, son llamados base. El lado de abajo, como es más grande, se le llama base mayor. Base mayor, es más grande, base mayor. Y el de arribita es la base menor. Base menor, es más pequeño. Entonces, si nosotros queremos hallar el área, necesitamos también conocer la altura. ¿Y a qué es igual a altura? Es la distancia, pues, entre las bases. Imagínate, a ti te dicen, oye, ¿cuánto mide la altura de tu casa, de tu cuarto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner una cinta métrica, una wincha ahí, del techo al piso, ¿cierto? En forma recta. Lo mismo. Si yo quiero saber la altura de este trapecio, la altura de este trapecio de arriba abajo, ¿cierto? De arriba abajo. Entonces, eso es altura. Y nosotros necesitamos saber la altura para conocer el área. Entonces, ¿qué decimos? El área del trapecio es igual base mayor por base, más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Imagínense que la base mayor fuera 8 metros, la base menor fuera, por decir, base menor fuera 4 metros y nos piden, y la altura fuera, por decir, 3 metros. A ver, tenemos 8, 12, 3 metros y nos piden hallar el área. Entonces, ¿qué decimos? El área de este trapecio con estas medidas será igual base mayor sumado más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Entonces, acá nosotros tenemos que el área de este trapecio será igual 8 más 4, 12 entre 2, 6. Y si multiplicamos 6 por 3, esto será 18. Y como estamos trabajando en metros, 18 metros cuadrados. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a encontrar lo que viene a ser el área de este trapecio. ¿Sí? Base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Tenemos la siguiente figura geométrica que viene a ser el rombo. El rombo. El rombo es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados igualitos. Es como si nosotros tenemos un cuadrado, por decir, y lo ponemos de una de sus esquinitas. Ponemos a una de sus esquinitas y lo que se construyó es el rombo. Es el rombo. Cuadrilátero porque tiene 4 lados y sus 4 lados son igualitos. Dentro de lo que es el rombo, para nosotros poder hallar el área, vamos a trazar las diagonales. Siempre cuando a ti te hablan de diagonal, diagonal es ese segmento que une 2 esquinas no consecutivas. Entonces, trazamos una diagonal. La más pequeña se llama diagonal menor. Diagonal menor, el cual simplemente se le denota con la D minúscula. El más grande es diagonal mayor, el cual se denota con la D mayúscula, Entonces, para nosotros poder hallar el área de un rombo, simplemente vamos a multiplicar diagonal mayor por diagonal menor y a todo lo dividimos entre 2. Siempre es entre 2, siempre es entre 2. Las fórmulas nosotros no las podemos cambiar. Entonces, diagonal mayor por diagonal menor, todo dividido entre 2. Por acá tenemos un ejemplo. Nos dice, imagínense que la diagonal mayor mediría 5 centímetros. 5 centímetros. Nuestra diagonal menor mediría 3 centímetros. A nosotros nos piden hallar
el área de este rombo. Entonces, ¿qué decimos? El área de este rombo será igual, diagonal mayor 5 centímetros, multiplicado por la diagonal menor 3 centímetros y todo dividido entre 2. ¿Cierto? Entonces esto será igual 5 por 3, 15 centímetros elevado al cuadrado entre 2. 15, no 13, porque 3 por 5 es 15. ¿Cierto? Entre 2. Y 15 entre 2, esto será 7,5 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera, nosotros encontramos el área del rombo. Diagonal mayor por diagonal menor, todo dividido entre 2. Vamos con lo que son las figuras redondas. ¿Cómo podemos calcular el área de un círculo? En primer lugar, cuando a nosotros nos hablan del círculo, cuando a nosotros nos hablan de la circunferencia, estas son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? El círculo y la circunferencia son totalmente diferentes. ¿Cómo que diferentes? Cuando a ti te hablan de circunferencia, te están hablando solamente de este contorno, solamente del contorno. Y cuando a ti te piden el contorno, cuando tú tienes un redondito, te van a decir hallar la longitud de circunferencia. Cuando tú tienes figura que tiene lado, te van a decir, si solamente quieren conocer el contorno, te van a decir hallar el perímetro. Y entonces cuando estamos con este circulito, te van a decir hallar la longitud de circunferencia. Cuando te dicen hallar la longitud de circunferencia, solamente te están pidiendo el contorno, solamente el contorno. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos piden hallar el área? Área, ya sabemos, es lo que está dentro. Y cuando nosotros vamos a hallar el área, se dice el área del círculo. Porque círculo es lo que está dentro de ese contorno llamada circunferencia. El círculo y la circunferencia son totalmente diferentes. ¿Están tan relacionadas? Sí. Si no, no existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, son cosas totalmente diferentes. Circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro de ese contorno. Entonces, como nosotros queremos hallar el área, vamos a hallar el área del círculo, de lo que está dentro. Para nosotros poder hallar el área, tenemos que conocer algo. Lo primero es que cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, siempre vamos a tener un punto medio, un centro. De ese centro, ¿qué pasa si yo trazo una línea a cualquier punto de circunferencia? Ya sabemos, circunferencia es el contorno. Este segmento se llama radio, se llama radio. Para nosotros poder conocer el área del círculo, siempre tenemos que saber la medida de radio, porque vamos a multiplicar pi por radio al cuadrado. Pi por radio elevado al cuadrado. Supongamos que nuestra radio mide 3 metros, por decir. Entonces, el área será igual. Este simbolito se llama pi. Es pi. ¿Y qué es pi? Pi en sí es un número. Pi es un número infinito. El valor de pi es 3,14, 15, 92, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tiene un valor tan grande, como tiene un valor infinito, para que tú no estés multiplicando por todos estos números, siempre lo dejamos en función de pi. Siempre cuando nosotros trabajamos círculos, circunferencias, lo dejamos en función de pi. Entonces, supongamos que mi radio mide 3 metros, me piden hallar el área. Entonces, digo, el área del círculo es pi por radio 3 metros elevado al cuadrado. Y el área de este círculo será igual, 3 al cuadrado es 9 pi metros cuadrados. Entonces, de esa manera, estaríamos encontrando el área de un círculo. Ahora, el área de un círculo también lo podemos encontrar cuando nos hablan del diámetro. ¿Qué es diámetro? Tenemos una radio en este sentido y justo del medio en el otro sentido también trazamos otra radio. También mediría 3 metros.
Y toda esta línea de acá hasta acá se llama diámetro. Es el diámetro. Entonces, yo sé que en estos momentos ustedes están pensando, profesor, entonces el diámetro es la unión de dos radios. Así es. Diámetro es la unión de dos radios. Entonces, si nosotros queremos hallar el área y conocemos el diámetro entre 2 elevado al cuadrado. A las finales es lo mismo. Imagínate que te dicen, si tu diámetro vale 20, hallar el área de este círculo. Si todo vale 20, entonces yo digo, mi radio es 10 y el otro radio es 10. ¿Cierto? Pi por radio elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros conocemos el área de un círculo. No solamente de un círculo completo, podemos conocer el área de un sector circular. Sector circular. ¿A qué se refiere con sector? Es una parte, es un espacio, es un pedacito del círculo. ¿Cierto? Imagínense, nosotros tenemos el círculo completo, pero por ahí a ti te dicen, solamente necesito que me des o que conozcas o quiero saber el área de esta partecita. Eso es sector circular. Y este sector circular está formado por una radio para acá y otra radio para acá. Y este espacio del medio, ese es mi sector circular. ¿A qué es igual el sector circular? Pi por radio cuadrado, acá lo tenemos el área del círculo, lo agregamos la medida de este ángulo por alfa y lo dividimos entre 360. Siempre entre 360. Entonces, pi por radio cuadrado, hasta ahí tenemos el área del círculo. Lo multiplicamos por la medida de este ángulo y lo dividimos entre 360. Y luego simplemente viene la parte operativa. ¿Sí? Entonces, pi por radio cuadrado por el ángulo dividido entre 360. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de un círculo, también tenemos que saber y tenemos que conocer a qué es igual el área de una corona circular. Corona circular. Ustedes acá están viendo una figura que parece una corona circular. Pero si nosotros lo miramos con ojitos matemáticos, ojo, acá tenemos dos círculos. Un círculo grande que está de color naranja y un círculo más pequeño que está de color blanco. Y estos círculos lo que comparten es el centro. Tienen el mismo centro. De este centro a la circunferencia pequeña se llama radio menor. Radio menor, porque es el más pequeño, el cual se le denota con la R minúscula. Y de este centro a la circunferencia grande se llama radio mayor. Radio mayor, el cual lo vamos a denotar con una R mayúscula. Pero si nosotros queremos conocer el área solamente de la corona de este espacio, lo que está de color naranja, ¿qué decimos? Pi multiplicado por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Y con eso nosotros conocemos el área de una corona circular. ¿Está bien? Entonces, corona circular está formado en base a la unión de dos círculos, de dos circunferencias que comparten el centro, el mismo centro. De ese centro a la circunferencia pequeña, radio menor. De ese centro a la circunferencia grande, eso es radio mayor. Pero ¿qué pasa si me piden hallar el área de esa corona circular? Radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, todo multiplicado por pi. Supongamos que nuestra radio mayor mida 5 centímetros. Nuestra radio menor mida 2 centímetros. Nos piden hallar el área. 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado y todo lo multiplicamos por pi. 5 al cuadrado es 25, menos 2 al cuadrado es 4, todo multiplicado por pi. 25 menos 4 es 21, pi, como nos están dando centímetros, centímetros elevado al cuadrado. Y de esa manera estaríamos hallando el área de una corona circular. Entonces, son las figuras geométricas más usadas, las figuras geométricas que se trabajan y que tienen fórmulas conocidas. Cuando nosotros tenemos ejercicios de áreas, siempre el objetivo es llevar a una de estas figuras, a las figuras conocidas, para de esa manera directamente reemplazar y poder obtener nuestro resultado. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna dificultad, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. No, Miss.
Muy bien. Pero como siempre recordarles que si por ahí al momento de que ustedes estén resolviendo esos ejercicios todavía se les presentan las dudas, se les presentan las dificultades, por favor cuentan con nuestros números de celulares personales que nosotros de esa manera encantadísimos de poder apoyarlos. Con esto estamos llegando al final de clases, estamos culminando este segundo bimestre. 4 fines de semana más, ya los horarios respecto al tercer y último bimestre les van a estar enviando al grupo WhatsApp que ustedes manejen. Dios mediante, quizás por ahí nos volvamos a reencontrar. Que tengan una bonita semana, una bonita Dios mediante. Profesora. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye. Profesora, ¿dónde puedo conseguir?